Encuentro histórico en Washington. Por primera vez en casi 8 décadas, un presidente de Siria realiza una visita oficial a la Casa Blanca. Ahmed al-Shara ha sido recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El presidente de Siria, Ahmed al-Shara, es recibido en Washington luego de que la administración Trump eliminara su nombre de la lista de terroristas. Al-Shara estuvo vinculado a Al-Qaeda. Concluyó en la ciudad colombiana de Santa Marta la cuarta cumbre CELAC-Unión Europea, que estuvo marcada por numerosas e importantes ausencias. Al encuentro asistieron solo 9 de los 60 jefes de Estado y de Gobierno que habían sido invitados. En la ciudad brasileña de Belém, delegaciones de 170 países discuten a partir de hoy cómo frenar el calentamiento global en la COP30. La conferencia del clima, marcada por la ausencia de los líderes de las naciones más contaminantes, China y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al presidente de Siria, Ahmed al-Shara, en un encuentro sin precedentes tras levantar las sanciones en su contra durante 6 meses. Al-Shara, ex líder yihadista al que Washington puso en su día un precio de $10 millones por su cabeza, es el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde 1946. Sus tropas rebeldes propiciaron la caída de Bashar al-Assad el año pasado y su acercamiento a Occidente se refuerza cada vez más desde entonces. En esta ocasión, los mandatarios hablaron sobre cómo fortalecer las relaciones bilaterales y otros temas regionales e internacionales de interés para ambos países. Al-Shara aprovechó su visita a Washington para reunirse con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y discutir posibles ayudas para Siria. El gobierno estadounidense disipó las incertidumbres sobre el pasado yihadista de al-Shara al retirarlo de la lista de terroristas internacionales junto con otros miembros de su gobierno. Y muy atento a este encuentro en la Casa Blanca ha estado el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas noches. ¿Qué otros detalles nos puedes contar tú sobre esta reunión entre Trump y al-Shara que tuvo lugar ahí en la capital estadounidense? Nunca antes un jefe de Estado sirio había visitado la Casa Blanca y es por eso que este encuentro es considerado histórico. Hay que decir que la reunión duró 2 horas y no estuvo abierta a los medios. La reunión incluso fue un poco fuera de protocolo porque el presidente Trump no recibió, como es de costumbre, en la puerta de la Casa Blanca al jefe de Estado sirio, y sin embargo eso no obstaculizó lo que el propio Trump dijo es una muy buena opinión de al-Shara. Al ser cuestionado sobre el encuentro del presidente Trump hoy con periodistas en la Casa Blanca, aseguró que si bien tiene un pasado rudo, refiriéndose a los antecedentes terroristas que Estados Unidos le adjudica, él es el líder que puede sacar a Siria hacia la prosperidad. Así lo dijo el presidente Trump, y dijo que 2 temas importantes que abordaron fue la alianza que debe mantener en particular con Turquía. Pues el presidente Trump aseguró que el presidente Erdogan de Turquía está sólidamente atrás apoyando el éxito de Siria como país luego de los 14 años de guerra civil. Al mismo tiempo dijo Trump que está buscando un acuerdo con el régimen del primer ministro Netanyahu para que pueda haber alguna alianza entre Israel y Siria, algo que sería sin duda histórico de llegarse a esa conclusión. José, de otra parte, el Departamento del Tesoro, así como el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio, anunciaron la suspensión de la aplicación de la ley César de sanciones contra Siria por 180 días. ¿En qué consiste esta ley? ¿Qué es lo que implica esto? Así es, el presidente Trump ya antes en este año ha suspendido la mayor parte de las sanciones en contra de los liderazgos sirios luego de la caída de Bashar al-Assad. Y sin embargo, la ley César es una que protege específicamente a civiles y esta había sido aprobada originalmente en 2019. El Congreso es la única autoridad aquí en Washington que puede eliminar la aplicación de esta ley, que ha sido renovada a finales de 2024, y sin embargo
embargo, hoy, como bien dices, la administración Trump, a través de estos 3 departamentos, asegura que se suspenderán por 180 días las sanciones que esta implica. Hay que decir que, de acuerdo con observadores, estas sanciones de la ley César han golpeado fuertemente a los sectores de la construcción, la energía y las finanzas sirias, y la administración Trump dice que está suspendiendo esto para dar una oportunidad a una Siria próspera, pacífica y también estable. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y en otra noticia del día, la cuarta cumbre CELAC Unión Europea concluyó hoy en la ciudad colombiana de Santa Marta en medio de tensiones diplomáticas y con escasa presencia de líderes. Solo 9 de los 60 jefes de Estado invitados acudieron al encuentro. Pese a la baja participación, la cumbre logró aprobar una declaración conjunta de 52 puntos centrada en reforzar el multilateralismo, impulsar la cooperación en energía, transición verde y tecnología, además, fortalecer el Estado de Derecho. La situación política del presidente colombiano Gustavo Petro, recientemente incluido en la llamada lista Clinton, habría contribuido a que varios líderes europeos cancelaran su participación para evitar roces diplomáticos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para conocer más detalles de cómo ha terminado esta cumbre en Santa Marta, saludamos en esa ciudad colombiana a nuestra enviada especial Jenny Pérez. Jenny, es un gusto saludarte. La declaración política de Santa Marta pone fin a esta cuarta cumbre entre Europa, Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué acuerdos concretos salieron de esta cumbre? Hola, Carol, un gusto saludarte. No muchos acuerdos. La declaración de 52 puntos a la que tú haces mención ha sido naturalmente presentada por el presidente Gustavo Petro, anfitrión de esta cita, como un gran éxito, un avance hacia el multilateralismo entre Europa, América Latina y el Caribe, en temas principales como la lucha contra el cambio climático, la pobreza, la democracia, entre otros temas. Sin embargo, cuando uno lee el documento, es una muy buena declaración de intenciones para seguir trabajando en estas líneas en una posterior cumbre en 2 años que se va a hacer en Bruselas en el año 2027 entre naturalmente ambos bloques. En esta edición de la cumbre tampoco hubo una condena expresa a la invasión rusa en Ucrania, como era el interés de los gobiernos europeos. Tampoco hubo una condena expresa hacia las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y de Nicaragua, como era el interés de algunos gobiernos latinoamericanos. Lo que sí hubo, o la utilización del lenguaje de alta preocupación por el aumento de las guerras en el mundo, conflictos como Gaza, como Ucrania, y también se disocian de Venezuela y de Nicaragua, algo que también explica el cisma de 3 gobiernos, principalmente latinoamericanos, de Ecuador, de Paraguay, de Argentina. Desde un principio ellos estaban en desacuerdo o estaban más bien complicados por la presencia de las delegaciones de Nicaragua y de Venezuela en esta cumbre, y quizás también por eso se explica perfectamente la ausencia de los mandatarios de esos 3 gobiernos en esta cumbre con Europa. Ha habido de cualquier manera avances en materia bilateral, ha habido avances también en cooperación estratégica, y de ahí sale principalmente un titular hoy día, que es la inversión de más de 6.800 millones de euros en lo que se conoce como transporte y comercio en energía limpia. Son en total un total de 24 proyectos que ha sido posible gracias al acuerdo de Europa y de América Latina y el Caribe en esta línea, Carol. Jenny, y brevemente, ayúdanos por favor con un balance general que se pueda hacer de esta cumbre, donde Gustavo Petro había prometido un fortalecimiento del diálogo y más multilateralismo a ambos lados del Atlántico. Claro, hay que recordar que esta es una cumbre que ha tenido lugar, ha tenido que sortear un montón de tensiones geopolíticas, el momento más complejo, lo decías tú, de las Américas en la historia reciente. El presidente Petro quiso presentar esto como un éxito, un avance. Naturalmente hubo avances, pero estuvo esta cumbre eclipsada por las tensiones de Gustavo Petro y Donald Trump. Entonces también fueron cosas que gravitaron en torno a esta cumbre, la larga lista de tensiones y confrontaciones entre Trump y Petro, también esa inclusión en la lista Clinton de narcotraficantes que hizo el gobierno de los Estados Unidos hacia el presidente de Colombia, que es el anfitrión, además de esta cumbre birregional, y también la defensa que ha hecho Petro históricamente de Nicolás Maduro. No solamente pasaron la cuenta a Petro, sino también pasaron cuenta a esta cumbre, porque no solamente faltaron representantes latinoamericanos, como decía en un principio, también faltaron representantes
de Europa. Dicho esto, hay que decir en todo caso que según fuentes que hemos consultado aquí en Santa Marta, esta cumbre va a ser muy probablemente recordada no para las ausencias, sino sobre todo por las tensiones que ha habido con los Estados Unidos y también por ese cambio de fisonomía que está viendo los gobiernos de Latinoamérica y del Caribe. De cualquier manera, Europa ha manifestado su férreo compromiso de seguir trabajando con América Latina y el Caribe en un futuro inmediato. Jenny Pérez, desde Santa Marta, gracias por estas informaciones. Gracias a ti. Y ya nos acompaña Juliana González, lo que quiere decir que llega la hora de pasar a economía, pero seguimos en Sudamérica para hablar ahora de la cumbre climática, Juliana. Así es, porque es el primer día, Carol, de esa cumbre del clima en Belén, Brasil. Las delegaciones de 170 países discuten en esta ciudad desde hoy cómo frenar el calentamiento global. La cita, sin embargo, está marcada por las ausencias de Donald Trump y de Xi Jinping, los líderes de las naciones más contaminantes del mundo. En la ceremonia de apertura, el presidente brasileño y anfitrión Lula da Silva advirtió de que la inacción ante el cambio climático puede llevar a millones de personas al hambre y a la pobreza. Lula llamó a imponer lo que llamó una nueva derrota a los negacionistas en la primera sesión de una cumbre que tiene importantes retos. Brasil busca sacar adelante un fondo de inversiones con cuyo rendimiento se pueda pagar la protección de los bosques tropicales. Países como Alemania todavía tienen que concretar la cuantía que invertirán en esta iniciativa. Y en Belén, por lo pronto, el jefe de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas urgía a los asistentes a acelerar el cumplimiento de sus metas. Escuchemos. Debemos avanzar mucho más rápido, tanto en la reducción de emisiones como en el fortalecimiento de la resiliencia. Lamentarse no es una estrategia. Necesitamos soluciones. Y para hablar de esas soluciones, pero también de los desafíos de la COP30, nos acompaña el periodista Pablo Giuliano desde Belén. Mucho gusto, Pablo. Cuéntanos, el compromiso climático parece relevado por otras prioridades como la carrera armamentista. ¿Qué países están bloqueando los avances de esta COP en particular? Exactamente. El discurso del presidente Lula, el presidente anfitrión, hizo un cálculo sobre lo que las naciones desarrolladas, sobre todo, se refería a la guerra en Gaza y a la guerra en Ucrania, estaban destinando hacia el armamentismo y dejando de lado la financiación climática. Esta es una de las principales uno de los principales tópicos de esta COP30, que ha logrado consensos para empezar las negociaciones. Esto es una buena noticia que ha dado Correia do Lago, el presidente de la COP30 brasileña, pero también cada país está en un momento de multilateralismo en jaque. Por lo tanto, una nueva agenda mundial con la ausencia de Estados Unidos y con la fuerza que le dio Donald Trump a esa agenda internacional económica y negacionista del cambio climático, es lo que está trabando, sobre todo por tratarse del mayor contaminador del mundo. Pablo, y a propósito del anfitrión, hablemos de ese proyecto insignia de Lula da Silva, que es el Fondo de Protección de los Bosques Tropicales. ¿Se trata de un mecanismo financiero serio, de una señal política? ¿Hay avances en esta financiación? Esperamos hasta el miércoles que el canciller alemán ha dicho que va a decidir ese día el monto de la financiación de Alemania para el fondo, este innovador fondo. Es un fondo que va a ser administrado por el Banco Mundial, que fue desarrollado, la ingeniería financiera fue desarrollada por el gobierno brasileño y que pretende convertirse en un fondo de inversión, es decir, introducirse dentro del sistema financiero internacional para financiar a las poblaciones de los países con bosques tropicales que son claves para detener el calentamiento global. Estamos hablando de Sudamérica por la selva amazónica, estamos hablando del Congo y estamos hablando del delta de Borneo y de Mekong. Y todas estas líneas de las selvas tropicales deberían recibir un financiamiento. Ya lo están haciendo Noruega, Indonesia, Brasil y
se espera el aporte de Alemania y recibió el respaldo, por ejemplo, de países como China. Pablo, y brevemente en Belém no solo participan las delegaciones de los gobiernos, son miles de asistentes. ¿Cómo es la actuación del sector privado y del tercer sector en esta COP? Bueno, este es un momento muy curioso porque es el escenario de una guerra de narrativas, ¿no? Por un lado, vamos a ver el escenario brasileño. Están las organizaciones no gubernamentales del tercer sector, organizaciones ambientalistas, y por el otro hay stands muy grandes de la industria del petróleo, de la minería, de las gigantes de la minería y de los hidrocarburos, y también de los principales responsables de la emisión de gases contaminantes de Brasil, que es la actividad ganadera. Y hay un gran espacio de los productores agropecuarios que dicen que quieren subirse dentro de su lógica a la ola de la COP30 que ha acarreado a toda la política brasileña, que está concentrada en la ciudad de Belén. Pablo Juliano, muchas gracias desde Belém y seguiremos hablando de este tema en el transcurso de esta conferencia. Muchas gracias. Y cambiamos de tema porque la Bolsa de Nueva York abrió con ganancias después de que 8 senadores demócratas rompieran con su partido para respaldar la medida republicana que promete una votación sobre los subsidios al plan de salud conocido también como Obamacare, eso sí, de manera temporal hasta el 30 de enero. Tras 40 días de bloqueos en la financiación del gobierno federal, el final parece más cerca. El acuerdo incluye el compromiso de los republicanos de reincorporar a los funcionarios que han sido despedidos durante este shutdown y el pago de sus nóminas de forma retroactiva. También el principio de acuerdo contempla financiar el programa de cupones de alimentos hasta finales de 2026. El plan debería ratificarse en el Congreso y necesitaría todavía la firma de Donald Trump. Un acuerdo final permitiría también retomar la publicación de datos económicos que los inversores utilizan para hacer sus cálculos sobre el estado de la economía estadounidense. Y dejamos los aspectos económicos, pero seguimos hablando de Estados Unidos. Así es, en política, Juliana, porque el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó hoy de 2 ataques contra embarcaciones este domingo en el Pacífico Oriental que supuestamente transportaban drogas. Según Hegseth, los 6 tripulantes que iban a bordo de las 2 lanchas murieron. Con estos ya son 76 los muertos en la polémica ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales. Entre tanto, el canal estadounidense ABC publicó la noticia de que el Departamento de Guerra estadounidense ha enviado soldados a entrenar en la selva de Panamá por primera vez en 20 años. Según fuentes del Pentágono, dicho entrenamiento no apunta a una posible misión en Venezuela. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a la cadena pública británica BBC con una demanda de no menos de $1.000 millones, por lo que sus abogados consideran ediciones difamatorias de un discurso que pronunció justo antes de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021. La BBC ha admitido haber utilizado las ediciones engañosas y ha emitido una disculpa. El escándalo ha provocado la dimisión del director ejecutivo y de la directora de informativos de la cadena británica. La BBC sufre una crisis de liderazgo sin precedentes. El director general Tim Davie y la jefa de informativos Deborah Turness dimitieron tras ser acusados de manipulación editorial. En el centro de las críticas, un memorándum interno filtrado que pone en evidencia el sesgo anti-Trump durante las elecciones estadounidenses el año pasado. Entre las acciones más perjudiciales, la manipulación de un discurso de Trump en el que parece incitar a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Deborah Turness insiste en que los errores no se deben a la falta de imparcialidad. Renuncié durante el fin de semana porque la responsabilidad recae sobre mí, pero me gustaría dejar una cosa muy clara. BBC News no tiene sesgos institucionales, por eso es el proveedor de noticias más fiable del mundo. El presidente del Consejo de Administración de la BBC se disculpó en una carta al Parlamento calificando el incidente de error de juicio.
Encargamos un estudio sobre la calidad de nuestra cobertura para las elecciones estadounidenses, un estudio bastante exhaustivo. Para ofrecerles una visión completa, la conclusión general fue que lo habíamos hecho muy bien, de forma adecuada e imparcial. Hicimos un buen trabajo. Había algunos aspectos preocupantes. Ahora, en retrospectiva, habría sido mejor haber actuado antes, pero no lo hicimos. La BBC es para mucha gente una fuente fiable de noticias, guiada por los principios de su carta fundacional, y debe responder a los contribuyentes que la financian. Creo que la reputación de la BBC se ha visto dañada porque se confiaba en su imparcialidad, y creo que en el último año han demostrado que no son imparciales al informar sobre algunos acontecimientos internacionales. La edición de ese programa parece ser problemática, pero cometemos errores. Estas cosas pasan y Dios sabe que Trump ha tenido bastante cobertura en muchos sentidos. La BBC debe ahora reemplazar su directiva y mantener su foco en cubrir las noticias en lugar de ser la noticia. Y Filipinas se encuentra devastada tras el segundo tifón destructivo que azota el país en menos de una semana. El supertifón Phung Wong ha dejado un rastro de destrucción en el norte, con un saldo de al menos 8 muertos y pueblos enteros aislados. Más de 1.400.000 personas han sido desplazadas y cientos de miles se encuentran refugiadas en escuelas y centros comunitarios. Una poderosa tormenta sacude este puente colgante como si fuera una cuerda, mientras olas gigantes como edificios golpean la costa. Inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y vientos huracanados arrasan aldeas enteras. Las imágenes captadas por un dron muestran la devastación en la provincia costera de Aurora, donde el tifón Phung Wong tocó tierra por primera vez. Todas nuestras pertenencias están empapadas, no pudimos salvar nada. Nuestra casa está llena de lodo. He vivido aquí toda mi vida, pero este es el tifón más fuerte que hemos visto. El río se desbordó sobre nuestras casas y hemos perdido nuestras cosechas. La tormenta devastó 2/3 del archipiélago. Apenas unos días atrás, el tifón Kalmegi golpeó esta región, dejando cientos de muertos. Antes de que las familias pudieran recuperarse, Phung Wong volvió a azotar la zona. Salvador de la Cruz reconstruye lo que queda de su hogar por segunda vez. Una ola enorme, de 4 metros de altura, golpeó mi casa y la destruyó. El agua siguió acumulándose hasta llegar a cubrirme la cintura. Ahora que el supertifón Phung Wong se aleja, las autoridades trabajan para restablecer la electricidad y reabrir carreteras. Con el país en estado de emergencia, los camiones de ayuda avanzan por los vecindarios inundados. En las islas, las comunidades se unen para compartir suministros y abrir refugios. Calle por calle, los voluntarios recorren los barrios, haciendo todo lo posible para que nadie quede atrás. Y en la India, decenas de personas fueron detenidas por la policía en la capital Nueva Delhi en una manifestación para exigir medidas al gobierno para mejorar la calidad del aire. En invierno, la contaminación atmosférica de la ciudad se agrava, llegando a niveles 50 veces por encima de los que la Organización Mundial de la Salud considera seguros para la población. A los residentes de Delhi les cuesta respirar. Cada invierno, la contaminación atmosférica en la capital india alcanza niveles peligrosos. Ahora los ciudadanos salen a las calles para reclamar medidas al gobierno. Aseguran que echan de menos respirar aire limpio. El aire que respiramos está tan contaminado que se hace complicado vivir. Si no alzamos la voz ahora, ¿cuándo lo haremos? Oímos hablar continuamente de planes para reducir la contaminación, pero la situación empeora cada año. Todos los gobiernos dicen que van a hacer algo, pero lo único que hacen es manipular los datos, nada más.
A partir de octubre, la ciudad queda cubierta de una espesa niebla que contiene peligrosas micropartículas. Las emisiones de los vehículos, los incendios agrícolas y el polvo de las obras son las principales causas de este smog, que en invierno se agrava por la topografía de la ciudad y la falta de viento. En las últimas 2 semanas, la contaminación ha alcanzado niveles peligrosos según el índice de calidad del aire. Se recomienda a los más de 30 millones de habitantes de Delhi que usen mascarillas, no hagan ejercicio al aire libre, mantengan las ventanas cerradas en sus casas y utilicen purificadores de aire. Sufrimos tos severa debido al aire contaminado y al polvo, especialmente cuando viajamos en moto. Incluso con mascarillas, respirar al aire libre se hace difícil. Por nuestra propia seguridad debemos usar mascarillas. También se nos infectan los ojos debido a la contaminación. Nos pican los ojos. El gobierno de la ciudad asegura tener un plan con el que combatir la contaminación, pero los manifestantes acusan a los políticos de inacción. El tema provoca fuertes tensiones. Decenas de personas fueron arrestadas y trasladadas en autobuses durante las protestas. Los manifestantes confían que sus protestas conduzcan a un cambio y finalmente a un cielo más limpio. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 1 hora con más noticias. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales.